A pesar de la infidelidad de su prometido, se casó con un desconocido ciego, sin saber que se trataba del despiadado duque guerrero. La mayoría de las historias de amor comienzan con un primer beso. La de Aurelia Sterling comenzó con una traición. 2 días antes de su boda, sorprendió a su prometido en brazos de su mejor amiga. Desconsolada y furiosa, hizo lo impensable, besó a un mendigo ciego en una calle concurrida y le pidió matrimonio. Pretendía ser un acto de venganza. Jamás esperó que el mendigo dijera que sí, y mucho menos que fuera el despiadado duque guerrero oculto tras una venda de seda. Hola, querida. Si te está gustando esta historia de belleza oculta y amor inesperado, te agradecería mucho que le dieras a me gusta o te suscribieras. Así podré traerte más historias donde el dolor se disipa y la verdadera esencia de la persona brilla con luz propia. Y si quieres, cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Leo todos los mensajes y tu presencia hace que estas historias cobren vida. Capítulo 1. La lavanda estaba fresca esa mañana. Lady Aurelia Sterling se había cortado del jardín antes del amanecer, atando los tallos morados con una cinta del mismo color que su vestido de novia, que colgaba en el piso de arriba, esperando al día siguiente. Ella quería que todo fuera perfecto. Lo había planeado todo para que fuera perfecto. No estaba preparada para las risas que oía tras el muro del cementerio de San Judas. No eran risas cualquiera. Eran risas bajas y complacientes, de esas que se escuchan en una habitación privada con las cortinas corridas, no en un cementerio 2 días antes de una boda. Aurelia aminoró el paso en el sendero de grava. La cesta de lavanda colgaba de su muñeca. Se dijo a sí misma que probablemente eran niños jugando entre las viejas tumbas, o tal vez el jardinero contándole cuentos a su perro. Se asomó por la esquina del muro de piedra. Lord Edmund Hargrove, el conde de Berkshire, su prometido desde hacía 4 meses, estaba recostado contra la piedra cubierta de musgo de la cripta familiar de Bitfield con los brazos alrededor de la señorita Lareshahorn, la amiga más cercana de Aurelia desde la infancia, la mujer que la había ayudado a elegir su velo de encaje francés, la mujer que la había abrazado en la fiesta de compromiso y le había susurrado: «Te mereces toda la felicidad». Y la besaba con un entusiasmo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza del acto. Aurelia permaneció inmóvil durante 3 segundos completos. Entonces, su zapatilla de seda tropezó con una ramita seca. Crujido. El sonido rasgó el aire matutino como un disparo. Las 2 figuras se separaron de golpe. Berkshire se giró y palideció tanto que parecía uno de los ángeles de mármol que tenía detrás. Leticia tuvo la decencia de mirar al suelo, aunque arruinó el efecto al arreglarse el pelo. «Aurelia», dijo Berkshire. Luego, recomponiéndose con la seguridad de quien ya había salido airoso de apuros antes, añadió: «Esto no es lo que parece». Aurelia miró su cesta de lavanda. Miró la cripta. Miró el cuello arrugado de Leticia. Luego se dio la vuelta y se alejó por el sendero de grava a un ritmo que obligó a Berkshire a trotar para seguirle el paso. «Paloma mía, escúchame». Fue una posesión momentánea del diablo, nada más. Él le agarró el brazo. Ella se apartó sin detenerse. «Los hombres tienen necesidades, Aurelia. Eso no significa nada. La carta no significa absolutamente nada. Vas a ser mi condesa, lo cual es un asunto completamente distinto». Aurelia empujó la verja de hierro y pisó el camino empedrado. El sol de la mañana era intenso. Los carros pasaban ruidosamente. Un vendedor de flores pregonaba los precios desde un carrito. El mundo seguía su curso como si nada hubiera pasado. Dejó de caminar. No iba a llorar. Estaba absolutamente segura de que no iba a llorar. No porque no estuviera herida, pues lo estaba de una forma ardiente y furiosa que le quemaba las costillas como una brasa encendida, sino porque llorar requeriría que Berkshire la consolara, y si él la tocaba en ese momento, ella diría algo tan impropio de una dama que el mismísimo San Judas se taparía los oídos. Lo que necesitaba era una manera de conseguir que dejara de seguirla. Ella alzó la vista. Apoyado contra un poste de piedra, a menos de 3 metros de distancia, había un hombre que, a juzgar por el estado de su ropa, no tenía por qué ser tan apuesto. Su abrigo estaba desgarrado a la altura de los codos y rígido por el barro seco.
Sus botas estaban agrietadas por los costados. Un plato de plata para mendigar descansaba sobre su rodilla, brillando bajo el sol. Sostenía un bastón de roble pulido sobre su regazo, que parecía extrañamente fino para un mendigo, y llevaba una gruesa venda de seda negra bien ajustada sobre los ojos. A pesar de todo, su mandíbula era tan afilada que podía cortar cristal. Su cabello oscuro caía ligeramente sobre su frente. Sus hombros estiraban su maltrecho abrigo hasta el límite. Barksire seguía hablando a sus espaldas. Algo sobre la boda, sobre su orgullo, sobre cómo se arrepentiría de ese momento de mal genio. Antes de terminar de pensar, Orurelia tomó una decisión. Recorrió la distancia en 4 pasos, agarró al mendigo por las solapas y lo besó. Se quedó completamente paralizado. Ella percibió en él la tensión de la sorpresa, la absoluta quietud de un hombre totalmente desprevenido. Mantuvo el beso firme e inequívoco, de esos que no dejan lugar a dudas, y luego retrocedió. El mendigo guardó silencio por un instante. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, pausada y profundamente divertida, como si la mañana acabara de volverse mucho más interesante. Detrás de ella, Barksire emitió un sonido ahogado. Orurelia no lo miró. Observó al mendigo, la fina línea de su mandíbula, la venda en los ojos, el plato de plata, y la terrible idea que había estado formando en apenas 10 segundos se solidificó en algo que, absurdamente, se parecía a un plan. Es una verdadera tragedia, dijo con voz firme, que alguien con un rostro tan bonito como el tuyo tenga que pasar su juventud mendigando en las calles. Señor, mi prometido es un canalla. Mi boda es en 2 días y tengo el altar vacío. Hizo una pausa. Cásate conmigo y te aseguro que nunca más volverás a pedir limosna. ¿Qué te parece? Se hizo el silencio. Los gritos del vendedor de flores lo rompieron. Un carretero estornudó. El mendigo ladeó ligeramente la cabeza, golpeando su bota con el bastón. Luego soltó una risita. Era un sonido profundo y resonante, de esos que provienen de un lugar tranquilo, y le produjo a Aurelia un escalofrío extraño e incómodo. Un techo sobre mi cabeza, dijo lentamente. Y una esposa apasionada que besa como una tempestad. Inclinó el rostro hacia ella y, aunque no podía ver sus ojos tras la venda, tuvo la clara e inquietante sensación de que la observaba con mucha atención. Señora, estoy completamente a su servicio. Barksire, detrás de ella, alzó la voz. Orurelia, no puedes hablar en serio. Siempre hablo en serio, dijo ella, y le tendió la mano al mendigo. Él la estrechó sin dudarlo. Capítulo 2. A la mañana siguiente, Londres ya tenía opiniones formadas. Los periódicos de gran tirada se habían hecho con la noticia antes de que Aurelia terminara su té del desayuno, lo que sugería una imprenta muy rápida o un camino empedrado muy ruidoso. Los titulares iban desde la sorpresa hasta la alegría de una bella noble y su matrimonio con un mendigo ciego por despecho. Uno de ellos declaraba con un entusiasmo que sugería que el editor había estado esperando toda su carrera una historia como esta. Orurelia lo leyó en la mesa del desayuno, se bebió el resto del té y fue a tramitar la licencia de matrimonio. La noche anterior, durante una cena bastante incómoda en su sala de estar, con la ama de llaves presente como acompañante y una larga y cuidadosa conversación, ella se había enterado del nombre del mendigo. Él le había dicho con calma y sin muchos detalles que se llamaba Benedicto, simplemente Benedicto. No había dicho nada más y ella no había insistido, sobre todo porque sospechaba que si hacía demasiadas preguntas podría echarse atrás y aún no estaba preparada para eso. Era educado. Su silencio parecía deliberado, no incómodo. Comía con la naturalidad de quien nunca se había sentido ansioso en la mesa, algo que le resultaba extraño, y le dio las gracias a la ama de llaves con una calidez que hizo que la anciana lo mirara 2 veces. Aurelia había decidido que era aceptable. También había decidido no darle demasiadas vueltas a la sensación que le había recorrido la espalda en el cementerio. A las 11, ya estaba de vuelta en la finca Sterling, de pie en la puerta de la biblioteca con la licencia firmada en la mano. Su padre ya estaba allí. También Barksire. Lord Sterling permanecía de pie tras el escritorio de caoba, con la autoridad propia de un hombre convencido de que las cosas debían transcurrir según su voluntad. Era un hombre corpulento,
con el rostro permanentemente enrojecido, algo que no tenía nada que ver con el esfuerzo físico, y miraba a Aurelia con la expresión reservada para los problemas que pretendía resolver con rapidez. Berkshire estaba de pie a la izquierda del escritorio, con una expresión de autosatisfacción que intentaba disimular como preocupación. «Aurelia», dijo su padre. Su voz era controlada pero firme. «Siéntate. Prefiero estar de pie». «Gracias». Apretó la mandíbula. «Esta tontería se acaba hoy. El espectáculo que montaste ayer en la vía pública fue vergonzoso y se acabó. Berkshire ha accedido a seguir adelante con la boda. Pedirás disculpas por lo sucedido y estarás en el altar el sábado. Presenté la licencia de matrimonio esta mañana. Lo dijo Aurelia para el mendigo. Se llama Benedict. El silencio que siguió fue de ese tipo que precede a una explosión. Berkshire emitió un leve sonido de sorpresa. Lord Sterling apoyó ambas manos planas sobre el escritorio. Una mujer, dijo su padre con mucho cuidado, no se preocupa por las pequeñas indiscreciones de su marido. Así es el matrimonio. Así es el mundo. No vas a desperdiciar un título, una fortuna y la alianza de esta familia por algo tan insignificante. Aurelia lo miró fijamente. Llevaba casi toda su vida preparándose para esta conversación de una u otra forma. Lo que hizo Berkshire no es poca cosa, y la alianza de esta familia se construyó sobre la base de que yo sería intercambiada por ello, algo que ya no estoy dispuesta a aceptar. Entonces no te cambiarán por nada. La voz de su padre se tornó fría y deliberada. Si cumples con este ayuno, te despojarán de tu dote. Te despojarán de tu título. Saldrás de esta casa sin nada más que la ropa que llevas puesta y no serás bienvenida de vuelta. Hizo una pausa. Piénsalo bien, Aurelia. Reflexionó detenidamente durante unos 4 segundos. Luego hizo una reverencia. Fue una reverencia muy elegante, de la que se sintió muy satisfecha. Berkshire, dijo, volviéndose hacia él. Te mereces a Leticia. Lo digo en el peor sentido posible. Luego salió de la biblioteca, recorrió el pasillo y cruzó la puerta principal hacia el aire fresco de la mañana con el certificado de matrimonio doblado en la mano y absolutamente nada más. Se dijo a sí misma que la opresión en su pecho era un alivio. Y tal vez era cierto. Capítulo 3. La capilla era más pequeña de lo que esperaba. Aurelia estaba de pie ante el altar con un sencillo vestido blanco de día, porque era lo único que tenía, sosteniendo un pequeño manojo de hierbas que la ama de llaves le había puesto en las manos esa mañana, con el aire solemne de una mujer que hacía lo que podía. En los bancos se encontraba un grupo disperso de curiosos observadores, en su mayoría vecinos que habían leído los periódicos y no pudieron resistirse, y 1 o 2 amigos de Aurelia que habían venido por lealtad y ahora se abrazaban y susurraban. Berkshire también estaba allí. Lo había visto en la última fila antes de que comenzara la ceremonia, acomodándose con la arrogante expectativa de un hombre que había venido a presenciar un espectáculo vergonzoso. Ella lo ignoró. Mantuvo la barbilla en alto y las manos quietas, mirando fijamente las puertas de la capilla. Se abrieron con un crujido. Lo que entró no era lo que ella esperaba. El hombre tenía el mismo cabello oscuro que Benedict, la misma mandíbula, los mismos hombros anchos. Pero se movía como alguien que jamás había dudado de a dónde iba. Su postura era la de un hombre que había comandado salas, ejércitos y posiblemente territorios enteros. Vestía un uniforme militar azul noche con bordados dorados en el cuello y los puños. Cada detalle era preciso, cada botón estaba en su sitio. Sus botas de arpillera golpeaban el suelo de piedra con un clic limpio y deliberado que resonaba en la capilla como una cuenta regresiva. Todavía llevaba puesto el vendaje de seda negra en los ojos. A su derecha se encontraba una ayuda de cámara impasible con un uniforme impecablemente planchado. A su izquierda, un hombre alto y muy apuesto, con uniforme de coronel, tenía la expresión de alguien que se esforzaba por no encontrar la escena graciosa, pero fracasaba en el intento. La capilla se había quedado en completo silencio por un instante, y luego estalló. Los susurros rebotaban en las paredes de piedra desde todas direcciones, superpuestos y urgentes. Aurelia captó fragmentos mientras el hombre se acercaba a ella. Dios mío, eso no es posible. No es ese.
Sí, el uniforme. Mira la insignia. Ese es el uniforme de guerra. Ese es el duque de Asborne. El carnicero de la campaña ibérica. Una mujer sentada 3 filas más atrás emitió un sonido como si hubiera tragado algo inesperado. El café Barksire de la última fila se había vuelto del color exacto de la tiza vieja. El hombre llegó al altar. Era Benedicto. El mendigo del poste para atar caballos. El hombre que le había tomado la mano sin dudarlo y había cenado en su sala con modales sencillos y tranquilos. El hombre al que había besado en un camino empedrado para herir a un conde infiel. El duque de Asborne, el hombre más temido, más poderoso y más despiadado del Imperio Británico, según todos los rumores que resonaban en las paredes de la capilla. Orurelia se inclinó hacia ella. «Debemos detener esto», susurró, con voz baja y urgente. «Me mentiste. Eres un duque. No tenía ni idea de lo que te estaba pidiendo. Creí que lo eras. Me retiro». El duque giró el rostro vendado hacia ella. La sonrisa que apareció fue lenta, devastadora y ligeramente maliciosa. «¿Qué es esto, mi dulce libertadora?» La voz era suave, dirigida solo a ella, rica en una diversión privada que ahora comprendía que había estado ahí todo el tiempo. «¿Eres una cobarde?» Queriendo retractarse de su palabra ante toda la multitud, inclinó la cabeza ligeramente. «Mantente erguida, pajarito. Cásate conmigo y te prometo que haré que tu miserable exprometido se arrepienta del día en que nació». Orelia, sin poder evitarlo, dirigió la mirada hacia la última fila. Barksire sudaba visiblemente. Su arrogancia se había desvanecido por completo, reemplazada por algo mucho más satisfactorio. Parecía un hombre que hubiera llegado a un espectáculo de comedia y hubiera descubierto que era su propio funeral. Orelia miró al frente. No era una cobarde. Nunca lo había sido. Aquella mañana había salido de la biblioteca de su padre con nada en la mano salvo una licencia de matrimonio y la certeza de que hablaba en serio y que no iba a permitir que Barksire la viera perder los nervios en el altar. «No soy ninguna cobarde», dijo. Pronunciaron sus votos. Cuando terminó, el duque de Asborne, Benedict, que 2 mañanas antes había estado sentado apoyado en un poste de amarre con la ropa hecha jirones y un plato de plata sobre la rodilla, levantó la mano de ella hasta sus labios y le dio un beso formal en los nudillos con la serenidad de un hombre que acababa de conseguir exactamente lo que quería. La capilla estaba desconcertada. El vicario parecía ligeramente aturdido. El coronel no se reía en absoluto, aunque las comisuras de sus labios ya no resistían la risa. En la última fila, Barksire permanecía completamente inmóvil, sumido en un mar de sus propias expectativas frustradas. Orelia era duquesa. No tenía ni idea de qué hacer a continuación. Capítulo 4. La mansión del duque no era como Orurelia la había imaginado. Se había preparado para un lugar frío y austero. Piedra gris y pasillos silenciosos, el tipo de casa que le sentaría bien a un hombre conocido como el carnicero de la campaña ibérica. En cambio, era espaciosa y cálida, llena de buenas chimeneas y grandes ventanales, con una biblioteca que la hizo detenerse en el umbral y respirar hondo, con un profundo e involuntario placer. «La biblioteca cuenta con tu aprobación», dijo Benedict desde detrás de ella, sin el bastón, moviéndose por su propia casa con una seguridad fluida que ella ya empezaba a encontrar sospechosa. «Es extraordinario», dijo, y lo decía completamente en serio. «Es tuyo», dijo, tan simplemente como podría decirlo. «El clima es templado hoy» y siguió caminando. Se quedó allí un momento, mirando los estantes, y se dijo a sí misma que el calor en su pecho no era más que el fuego. La vida en la mansión Asborne se había convertido en una rutina que, según la hora, resultaba o muy divertida o muy incómoda. Benedict era un marido atento en el sentido formal, educado y considerado, siempre presente en las comidas, siempre sereno y sin prisas. Le escuchaba hablar, algo que ella no esperaba del todo, con la concentración de alguien para quien escuchar no era una actividad pasiva. Nunca hablaba solo para llenar el silencio. Nunca le daba la razón simplemente porque fuera más fácil. Además, tenía la molesta costumbre de encontrar cosas, llaves que ella había dejado en las sillas, libros que había dejado en habitaciones equivocadas, sus guantes,
que siempre extraviaba. Los sacaba justo en el momento en que ella empezaba a buscarlos, sin armar alboroto, sin dar explicaciones, guiado aparentemente solo por su bastón y un instinto que ella no lograba comprender. Ella comenzó a observarlo. Al cuarto día, ella se cambió de bata en su habitación mientras él permanecía sentado tranquilamente junto al fuego, o mejor dicho, mientras sostenía un libro apuntando hacia la luz de la chimenea. Había elegido ese rincón de la habitación deliberadamente, pensando que estaba más lejos del fuego de lo habitual, y quería observar si él seguía el sonido o simplemente memorizaba la habitación. Se tomó su tiempo. Cuando levantó la vista tras abrocharse el último botón, Benedict miraba fijamente a la pared con serenidad, pero tenía la mandíbula tensa de una forma que no había tenido antes de que ella empezara. Guardó esa observación en su memoria sin hacer ningún comentario. Esa noche, durante la cena, esperó hasta que su atención pareció centrarse en la sopa. Entonces, levantó la mano con un gesto lento y deliberado, a unos 60 centímetros de su nariz. Su mano se extendió rápidamente y le agarró la muñeca. Ella contuvo el aliento. Él le llevó los nudillos a los labios, despacio y con ternura, mientras miraba la pared con perfecta inocencia, y el rostro de ella se sonrojaba de una forma que se negaba rotundamente a reconocer en voz alta. ¿Sucede algo?, preguntó. Mientras probaba las velas, dijo, la luz es irregular. Dijo, y le soltó la mano. El baile de gala 3 noches después supuso una prueba de otra índole. Aurelia no había querido asistir, pero Benedict se lo había sugerido con delicadeza, y ella había accedido por una terquedad que no lograba explicar del todo, una determinación de no esconderse en la mansión mientras Londres decidía qué opinaba de ella. El coronel Andrew los acompañaba, como de costumbre, caminando a la izquierda de Benedict con la naturalidad y la camaradería propias de un hombre con años de experiencia. Barksire estaba allí. Era evidente que había bebido y que había decidido que esa noche era el momento de recuperar su dignidad. Los encontró cerca del borde de la pista de baile, hizo una reverencia con exagerada cortesía y dedicó 3 minutos a hacer comentarios sobre la familia de Aurelia, su Dowey desaparecida y la peculiaridad de un juque que necesitaba un guía. Benedict permaneció impasible durante todo el tiempo, con la agradable quietud de un hombre que espera algo. Juan Berkshire se dio la vuelta para marcharse, aún actuando para el público cercano que imaginaba comprensivo. Benedict extendió su bastón con un pequeño gesto pensativo. Berkshire lo atrapó a la perfección con el pie. Se lanzó hacia adelante, con los brazos extendidos, y aterrizó de bruces sobre la enorme bandeja de pasteles glaseados que llevaba un camarero. La bandeja se elevó. Los pasteles salieron disparados hacia los lados. El público, que no había sido tan comprensivo como Berkshire había imaginado, emitió un sonido colectivo que era mitad asombro y mitad deleite. Benedict permanecía de pie, con el bastón en su sitio y una expresión completamente neutra. A su lado, su mejor amigo, el coronel Andrew, observaba el techo. Aurelia apretó los labios con fuerza. Las tardes eran diferentes. Eran la parte para la que no se había preparado. Después de cenar, se sentaban junto a la chimenea de la biblioteca y hablaban primero de libros, porque la biblioteca les ofrecía un terreno fértil. Luego, hablaban más de su madre, que había fallecido cuando Aurelia tenía 12 años. De cómo se sentía la finca Sterling después de aquello, grande, bien cuidada y extrañamente asfixiante. De cómo esperaba que fuera su vida, una pregunta que había dejado de hacerse alrededor de los 17 años y que ahora, con vacilación, volvía a plantearse. Benedict lo escuchó todo. Le habló de la campaña en Iberia, no de las partes que publicaban los periódicos, sino de los detalles, de las mañanas frías, de los mapas inservibles, de los hombres cuyos nombres aún recordaba. Decía las cosas con franqueza y sin artificios, y ella se encontró mirándolo al otro lado del fuego, pensando que, fuera lo que fuese a lo que había accedido en aquel camino del cementerio, no había sido lo que esperaba. Todavía no le había preguntado directamente sobre la venda en los ojos. Estaba preparándose para ello. Estaba casi segura de que ya lo sabía. Capítulo 5. La gala real era justo el tipo de evento al que Aurelia había asistido durante la mayor parte de su vida adulta. Un salón enorme y reluciente, lleno de gente que desempeñaba sus funciones sociales con gran compromiso y distinta habilidad.
El duque de Asborne fue anunciado en la puerta, y la multitud se abrió paso de una manera que nada tenía que ver con las buenas maneras y todo con el instinto. La gente percibía la presencia de Benedict como si se tratara de un cambio de tiempo. Aurelia entró del brazo de él luciendo un elegante vestido azul real que Benedict le había regalado la noche anterior. Lord Sterling estaba al otro lado de la sala, inmerso en una conversación con Barksire. Ambos alzaron la vista al oír el anuncio. La expresión de su padre pasó rápidamente por varias etapas. La de Barkers fue más discreta, hasta que finalmente adoptó la mirada de un hombre que calculaba qué bebida haría más llevadera la velada. La velada transcurrió sin contratiempos durante 1 hora. La gente se acercaba a Benedict con la cautela propia de un héroe de guerra y la curiosidad propia de un hombre con los ojos vendados. Aurelia hablaba cuando le convenía y se mantenía firme cuando era necesario, y descubrió que ser presentada como la duquesa de Asborne mejoraba los modales de la gente con una rapidez que le resultaba a la vez útil y un tanto insultante. Entonces Barksire se tomó su tercer trago, que resultó ser demasiado. Se acercó a ellos cerca del centro de la sala, donde la multitud era lo suficientemente densa como para que lo vieran, pero lo suficientemente elegante como para fingir que no lo observaban. Saludó a Benedict con una reverencia que contenía la burla justa para que se pudiera leer. Una velada espléndida, su gracia. Bajó la mirada hacia la venda con una compasión exagerada. Espero que la esté disfrutando en la medida de sus posibilidades. Benedict no dijo nada. Barksire metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó una moneda de oro y la dejó caer al suelo. Resonó con claridad sobre el mármol pulido. Las conversaciones cercanas se apagaron. «Qué torpe soy», dijo Barksire, mirando la moneda con una sonrisa. «Se me cayó el sueldo. ¡Qué lástima! Veamos si puedes encontrarla». Hubo un silencio de aproximadamente 2 segundos. Entonces Benedict se inclinó y recogió la moneda, no con el movimiento cuidadoso y minucioso de un ciego, sino con la precisión de quien hubiera visto exactamente dónde cayó. La sostuvo entre 2 dedos, la giró una vez y luego, con un movimiento limpio y pausado, la arrojó a la copa de champán de Barksire. El chapoteo alcanzó a Barksire en la parte delantera de su abrigo. La multitud, que había estado conteniendo la respiración, exhaló con fuerza. Benedict alzó la mano y desató la venda de seda negra que le cubría los ojos. La dejó caer. Sus ojos eran grises, penetrantes, claros y completamente fijos, y se clavaron en Barksire con una intensidad constante, uniforme e imperturbable que hizo que el conde retrocediera un paso involuntariamente. «Recuperé la vista hace meses, Barksire». La voz era la misma que había dicho: «Estoy completamente a su servicio en un camino empedrado, tranquilo y sin prisas», pero ahora había hierro debajo que toda la sala podía oír. Pero conservé la venda porque me permitía ver la verdadera naturaleza de la gente. Inclinó la cabeza muy levemente, y lo que veo ahora es a un chico a punto de arruinarse económicamente. El silencio era absoluto. Benedict se giró ligeramente, su mirada se posó en Lord Sterling, que se había quedado muy quieto al otro lado de la habitación. «He pasado las últimas 2 semanas adquiriendo la deuda de Barksire». La voz era firme, casi coloquial, toda ella. «Las cuentas de juego, los préstamos pendientes, los pagarés vencidos. Además, he comprado las hipotecas de la finca Sterling, que, según descubrí, eran más numerosas de lo que Lord Sterling había reconocido anteriormente». Hizo una pausa. «Barksire, desocuparás tu casa de Londres dentro de 1 mes. Lord Sterling, te recomiendo que hables con tu abogado lo antes posible. No perdonaré ninguna de las 2 deudas. Lo que sí haré es asegurarme, de forma completa y pública, de que ambos entendáis el precio de amenazar a mi esposa». Barksire abrió la boca. «No lo haría», dijo el coronel Andrew amablemente. «Desde algún lugar a la izquierda». Barksire cerró la boca. Por primera vez en la memoria de Aurelia, Lord Sterling no tenía nada que decir. Permaneció de pie en medio de la gala, con las manos a los costados, y la comprensión, visible e irreversible, se apoderó de él. Se había equivocado en sus cálculos. Aurelia miró a su padre al otro lado de la habitación iluminada por las velas. Esperaba sentir algo agudo y reivindicativo. Sintió algo, pero fue más silencioso de lo que esperaba,
más cansado que triunfante. No había necesitado que la amara como es debido. Simplemente había necesitado que dejara de tratarla como un objeto. Él había decidido no hacerlo, y ahora estaban allí, en ese salón de baile, y la cuenta estaba saldada. Ella se dio la vuelta. Abandonaron la gala antes de medianoche. El aire nocturno, frío y limpio tras la cálida atmósfera de la sala, los golpeó al bajar los escalones. Aurelia lo aspiró mientras Benedict la ayudaba a subir al carruaje. El coronel Andrews se disculpó en la puerta con la discreción de quien sabe que tres son multitud. La puerta del carruaje se cerró y comenzaron a recorrer las calles de Londres en la oscuridad, mientras las farolas proyectaban imágenes cambiantes en las paredes. Aurelia se sentó frente a Benedict durante aproximadamente 12 segundos. «Eres un auténtico sinvergüenza», dijo ella. Él la miró. Aún le resultaba extraño ver sus ojos grises y directos, que ahora irradiaban una calidez que ella reconocía de las tardes junto a la chimenea de la biblioteca, ahora sin la venda que los separaba. Él no apartó la mirada. «Lo viste todo», dijo ella. «El cambio en la habitación, las caras en la cena, todo, cada hermoso centímetro de ti», dijo él en voz baja desde la primera mañana en el cementerio junto al camino. La comisura de sus labios se movió. «Agarraste a un desconocido por las solapas y lo besaste para herir a un conde». No iba a mirar la pared. Aurelia apretó los labios, luchando contra la sonrisa con todas sus fuerzas. Fracasó. «Deberías habérmelo dicho desde el principio. Deberías haberme dicho quién eras». «Lo sé». Lo dijo sin rodeos. Sencillamente y directamente. Como decía todo. Tenía intención de hacerlo. Y luego, durante la cena, hablaste del jardín de tu madre y del aroma que desprendía la finca en noviembre, y me di cuenta de que aún no había terminado. Quería otra noche en la que me hablaras como si yo fuera simplemente Benedict. Simplemente eres Benedict, la miró fijamente por un instante. Algo cambió en su expresión, algo que quizás llevaba semanas esperando a cambiar. «Sí», dijo. «Creo que sí». Aurelia se movió de su asiento al otro lado del carruaje, hasta el asiento junto a él. El carruaje se balanceaba suavemente sobre el camino irregular. En la oscuridad, su mano encontró la de ella, y ella se dejó llevar. «Me debes una rendición de cuentas completa», dijo ella. Iba vestido con harapos porque perdí una apuesta con Andrew. Vestirme como un mendigo era el precio a pagar. Quedarme con los ojos vendados, incluso cuando podía ver, fue idea mía. Andrew se opuso al principio, pero se cansó de insistir. «Eres un hombre muy terco, mi amor». Benedicto se rió. Ya le había oído reír antes, con ese sonido profundo y pausado, pero esta vez era más plena, más espontánea, y decidió que era uno de los mejores sonidos que había escuchado. Apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, Londres transcurría en la oscuridad, con sus farolas y tiendas cerrando, y los últimos espectadores del teatro regresando a casa en medio del frío. En algún lugar de la ciudad, Berkshire estaba en un salón de baile con champán en el abrigo y una cuenta a nombre de Benedict. En algún lugar, su padre hablaba mentalmente con su abogado, ensayando una conversación muy difícil. Allí, en el carruaje, solo se oía el vaivén de las ruedas, sentía el calor de su hombro y reinaba un silencio que, por primera vez en mucho tiempo, le resultaba completamente reconfortante. «Me salvaste de una vida aburrida», dijo Benedicto. Su voz era baja, cerca de su oído, sincera con la sencillez con la que solía ser sincero en casi todo. «Y pienso dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que nunca te arrepientas de haber recogido a un mendigo en el camino». Aurelia guardó silencio un momento. «Fuiste un mendigo ciego muy convincente», dijo. «Quiero que eso quede constancia. Practiqué el trabajo con la vara durante toda una tarde. Andrew te enseñó». Andrew se horrorizó cuando se lo pidieron y luego se metió de lleno en ello. Ella rió y sintió como él le daba un beso en el pelo, firme, cálido y sin prisas, como hacía con todo. Afuera, Londres seguía su curso. El carruaje se dirigió hacia Spone House, y Lady Aurelia Sterling, que ya no era Lady Aurelia Sterling, sino la duquesa de Asborne, que había perdido una dote, un título y un padre que no merecía tal nombre,
y que había salido de una biblioteca sin nada en la mano más que una licencia de matrimonio y su considerable valor, se acomodó en el hombro de un hombre que llevaba los ojos vendados para verla con claridad, y decidió que el rencor, en ocasiones, era el mejor fundamento que un matrimonio pudiera tener.